el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no puede otorgar ese aval a los créditos anunciados por el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, pues afirmó que no quiere endeudar al país y se busca ayudar a los más necesitados. El presidente también criticó el modito de querer imponer sus planes. Esto fue lo que dijo. No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Y por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, afirmó que el respaldo de la Secretaría de Hacienda al acuerdo entre el BID y empresas mexicanas no significa necesariamente que la dependencia federal esté firmando garantías de créditos, sino que es un mero visto bueno sin efectos para el presupuesto público. Bueno, sin embargo, considera que no se puede hacer una valoración objetiva hasta conocer los detalles del acuerdo, como por ejemplo los requisitos de elegibilidad de las empresas acreditadas, las condiciones mismas de los créditos, los montos, los plazos, las tasas y las garantías que están solicitando, pues el Banco Interamericano de Desarrollo, que pues son bancos que no dan pisadas sin guarache, y este grupo empresarial que en el pasado ha encabezado una fuerte oposición al presidente López Obrador. Y justo para hablar de este tema hemos invitado a la diputada Dolores Padierna aquí a los periodistas y le damos la bienvenida. Gracias, diputada, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, periodistas, por permitirme estar en su programa. Es un tema muy relevante. Lo primero que habría que definir es que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una institución específica para empresas privadas. Es el BID Invest. El BID Invest atiende exclusivamente al sector privado, por lo tanto, no tiene nada que ver con los recursos públicos. Pero el BID es un banco internacional, el dinero que maneja es extranjero. El dinero extranjero, cuando ingresa a México, pues tiene que tener el permiso de Hacienda, un visto bueno, pero eso no tiene nada que ver con las garantías ni con los avales de un gobierno a una transacción entre privados. Desde el día 26 de marzo, el BID anunció que habría dos tipos de créditos: 12,000 millones de dólares para gobiernos y 5,000 millones de dólares para empresas. Creo que el BID Invest anuncia no 12,000, sino 4.1, o sea, no más de 5,000 millones de dólares para este Consejo Mexicano de Negocios. ¿Quiénes están ahí? Pues los grupos más grandes, son las empresas más grandes del país: Bachoco, el Grupo Alfa, Chedraui, FEMSA, CITSA, Lala, Bimbo, todas ellas están ahí. Se trata de un crédito, le llaman factoraje inverso. El factoraje inverso consiste en que una empresa grande consigue crédito bancario. Ese crédito bancario, ese dinero lo va a poner el BID. Consigue un crédito bancario a cambio de las facturas que le da a su cadena de valor, es decir, a las empresas que le surten insumos a las grandes empresas. Esta factura no se paga de inmediato, sino se paga a crédito. Cuando se venza la factura, cuando llegue el momento de vencimiento del crédito, quien paga lleva el aval de
la gran empresa. Es decir, la empresa grande, que es la empresa compradora de los créditos, es el aval de quien recibe el crédito, que es la pequeña y mediana empresa, que a su vez forma parte de la cadena de valor de estas empresas. ¿Cuántas son? Son 30,000, pero en el país hay 5 millones de MIPYMES. Y de ahí el presidente está atendiendo 3 millones. La cúpula de los megaempresarios estaría ayudando a 30,000. Entonces hay como 2 millones que están ahora, y son medidas muy heterodoxas, y yo la verdad estoy muy contenta por ver cómo una crisis de la profundidad como la que estamos viviendo no se aplica el modelo neoliberal. Por primera vez el Banco de México abre líneas de crédito para todas las empresas y personas que no tenían manera de recibir crédito bancario. Los banqueros no le daban crédito a un sinnúmero de empresas pequeñas, personas y personas físicas con actividad empresarial. Ahora el Banco de México abre 250,000 millones de pesos para todas esas empresas. Entonces estamos atendiendo, digamos, al universo objetivo. Sí, le interrumpo por lo siguiente, porque el presidente de la República por la mañana descalificó este esquema y el propio presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, pues ya dijo que se trata de un malentendido. Él ya aclaró, como usted lo hace ahora para el auditorio de los periodistas, que el gobierno no está dando el aval a crédito alguno, ni hay recursos del gobierno, como también lo deja claramente establecido Antonio del Valle. Es decir, desde su punto de vista es un esquema que es positivo para México. Esto que fue anunciado el día de ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios. Para no ir muy lejos, la crisis de 1994-95, la crisis de 2008-2009, ¿cómo fueron abordadas? Pues con deuda. Tan solo Calderón dio 3 billones, con B, 3 billones de pesos a estos mismos empresarios para sortear la crisis. Y esa deuda, ¿quién la paga? No la pagan las grandes empresas, ni las empresas, la paga el pueblo de México. Lo mismo hizo Carlos Salinas. Ahora, ¿qué se está haciendo? El presidente tutela como Estado, como jefe de Estado, a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de la población, el 70% de los hogares en México. Si le alcanzara, si alcanzara el presupuesto, a lo mejor a todos, pero de momento alcanza primero para los más pobres y de abajo para arriba va a ir tutelando, va a ir, digamos, apoyando económicamente a los pobres, a la inmensa mayoría de la población. Teníamos pendiente las clases medias, que son los que tienen empresas, personas físicas con actividad empresarial, y ya él incluyó a muchos de ellos en estos créditos, y también el Banco de México. ¿Qué hay que subrayar aquí? Que por primera vez los grandes empresarios van a pagar sus créditos, porque el gobierno no va a dar un aval. ¿Por qué no lo da? Porque no lo necesitan. Las empresas grandes tienen los activos suficientes para que los bancos les den financiamiento. Claro. ¿A qué modito se refiere el presidente? Pues, por ejemplo, cuando llegó el Consejo Coordinador Empresarial con su documento de pedir casi 2 billones de pesos, uno de deuda y 630,000 de activos, y es fírmale, súmate a mi plan,
pues eso ofende. Por ahora sí hay presidente. Antes, ¿qué hacían qué hizo Peña Nieto, qué hizo Calderón? Pues llegaban los grandes empresarios y los presidentes les firmaban sus planes de rescate cargados a la deuda. Ahora, por primera vez, no ocurre así. Es una medida heterodoxa. No se le va a cargar al pueblo de México, al contrario, el pueblo de México va a estar apoyado por el gobierno, ahora sí hay gobierno del pueblo, y por otro lado, es la separación total del poder político del poder económico. Gracias. Permítame interrumpirle un segundo. O sea, para dejarlo más o menos claro, el BID Investment lo que va a hacer es darle a las grandes para que las grandes a su vez bajen a las cadenas de valor el dinero que necesitan para reactivar la economía. En esa parte estamos de acuerdo. Es decir, pues es un acuerdo entre dos privados, dos entes privadas, el Banco Interamericano de Desarrollo con este grupo empresarial poderoso, digamos, bastante poderoso. Por ahí vamos bien. Entonces el presidente en la mañana, pues no tenía toda la información y se le siente un poquito agrio, molesto, porque la Secretaría de Hacienda, que es quien efectivamente puede avalar esa operación, no dar el aval, o sea, no poner, digamos, la cara otra vez como se hacía en el pasado, como se hizo con el FOBAPROA, que todavía pagamos los mexicanos, que seguimos pagando, por supuesto, y que se hizo para los ricos. Pero Hacienda tiene que autorizar la operación simplemente, y el presidente no traía esa data completa. ¿Es correcto? Porque se veía molesto en la mañana, decía, híjole, no me gusta el modito, pues estos ya acordaron su propio rescate y ahora resulta que yo estoy de parapeto nada más para firmárselos, ¿no? Pero entonces no hay dinero público y el presidente al final no traía la película completa. No, es que el documento que publican tanto el BID Invest como el Consejo Mexicano de Negocios decía con el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Respaldo no quiere decir garantía, tampoco quiere decir aval. Y la periodista que le hizo la pregunta al presidente le dijo aval, y de ninguna manera se trata de avalar, porque eso significan, ¿qué es la garantía? ¿Qué es el aval del gobierno a un crédito? Pues la firma del secretario de Hacienda como aval. Si alguien no paga, entonces ¿quién paga? Pues el gobierno. ¿Y el dinero de quién es? Pues del pueblo de México. Eso es lo que esta crisis no van a ver, y por eso es muy importante señalar que no habrá deuda en este convenio, acuerdo que formalizan las megaempresas con el BID Invest, que, dicho entre paréntesis, estimados periodistas, no era ni necesario, porque el Banco de México anunció 750,000 millones de pesos para aumentar la liquidez de las empresas, de las personas, de quienes necesitaran crédito. Y además bajó la tasa de interés a 6%, y además puso reglas, tasas tope para en esta crisis recibir ese crédito. Entonces, ¿para qué van tan lejos? Aquí tenemos al Banco de México que le está entregando a los bancos, digamos la banca múltiple en nuestro país, suficiente liquidez para que pueda dar crédito a quien lo solicite. Y eso es abierto a quien sea. En realidad creo que esta negociación la traían desde que el gobierno, el presidente, les dijo que no al 1.6 billones de deuda. Y evidentemente que no estaríamos de acuerdo en que se les dé ese aval. Qué bueno que no haya endeudamiento por parte del gobierno mexicano para rescatar solamente un grupo de empresarios. Pero en este caso, esquema de financiamiento pactado entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios
pues no es un mal, al contrario, viene a apoyar precisamente a la cadena de valor, a las empresas pequeñas, medianas, que proveen, que son proveedoras de las grandes empresas. No hay un daño, hay un beneficio, es positivo en este sentido, ¿no? Desde luego que sí lo es, y demuestra que hay otros caminos para atender la insolvencia de liquidez, que no siempre tiene que ser la deuda, y que qué bueno que el presidente se afianzó en esa postura, porque ahora los propios empresarios que solicitaban la deuda están demostrando que había otro camino donde ellas, las empresas grandes, se convierten en la garantía de los créditos que reciban las empresas medianas, casi todas son medianas, que le surten insumos a las grandes empresas en las cadenas de valor. Y están hablando de alrededor de 30,000 empresas, lo cual es bueno. Claro. Pues le agradecemos muchísimo, diputada, que haya estado aquí con nosotros, porque sí, se aclaran cosas. Por ejemplo, estaba la idea de que eran 30,000 millones de dólares. En realidad son 3,000, y el comunicado habla de hasta 12,000 millones, expandible en un total de, eso sí, 30,000 empresas, ¿no? Que serían 30,000 empresas. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, diputada. Soy yo quien agradece el importante espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Al contrario, es Dolores Padierna. Ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y es bueno, Alejandro, que se haya hecho esta precisión, porque en efecto, creo que sí, el presidente en la mañana no traía la película completa. Dice que no le gustan los moditos. Es decir, como que él estaba sintiendo que le estaban imponiendo un esquema de financiamiento que iba a ser cobrado con cargo al presupuesto público. A ver, Álvaro, ¿no? Pero ayer que yo lo vi, la manera en que se anunció, yo dije, ay, caray, o sea, el BID acordando con el Consejo Mexicano de Negocios, una cosa donde el gobierno de México debería estar en primera fila. Sí me pareció, como se vendió originalmente, mañosito. O sea, sí tenía algo de jiribilla, por supuesto. Tanto, Álvaro, que no vamos a ignorar que el Consejo Mexicano de Negocios, pues es un grupo empresarial que ha sido en el pasado opositor del presidente López Obrador. En el presente, Alejandro. Bueno, y en el presente, en fin, pero ha sido un activo de la oposición, digamos. Y luego se monta, además, los gobernadores del PAN se montan diciéndole, ¿sabe qué, presidente? Si no ayuda, pues no estorbe, hágase para un lado. De hecho, así lo dicen la mayoría en sus comunicados, o sea, de que había jiribilla en el tema. No es que acordaron un crédito nada más y ¡ay, qué buenas personas son todos ellos! Y consiguieron un crédito a todo dar para los mexicanos. No, sí había jiribilla, y tanto que la lectura de la oposición fue echarle en cara a AMLO que AMLO no consigue créditos, pero ellos tienen que ir y conseguir sus propios créditos. Les quiere estorbar. Y luego les quiere estorbar. Pero ¿sabes qué? Sí, en la mañana, y yo creo que sí era importante, como bien lo dices, sí creo yo que el presidente no traía la película completa. Le sonó rudo que la Secretaría de Hacienda, su Secretaría de Hacienda, haya servido de aval a algo mañosito, con sabor a oposición, ¿no? Sí, pero mira, lo importante es que se están fijando posiciones, y a mí por lo menos me resulta que es muy positivo el hecho de que, en efecto, el sector privado, los que pueden, los que tienen, generen condiciones de crédito para quienes están en una situación más vulnerable. ¿Cuál era el plan original de los ricos? Rescátanos, gobierno, como ha sido, como ha ocurrido, como había ocurrido mucho desde hace muchos años. Esto ha cambiado y se pueden generar condiciones de financiamiento para quien lo requiera. Esto está, creo yo, en curso, y eso es positivo. En una crisis menor, o sea, que fue un mega fregadazo, sí,
pero era una crisis menor, la del efecto tequila, a la que estamos viendo hoy venir. En una crisis menor se endeudó al país y se endeudó a la generación que contrajo la deuda, que fueron, pues, fuimos nosotros cuando teníamos 20 años. Se endeudó a nuestros hijos y se va a endeudar a nuestros nietos en una crisis menor. O sea, de que esas empresas se han visto beneficiadas con el endeudamiento de los mexicanos, o sea, es que al final, Álvaro, son, no, pues nosotros hemos salido adelante. No, señores. El pueblo de México ha financiado siempre sus rescates y hasta el día de hoy se le sigue financiando porque FOBAPROA no se ha terminado de pagar. Entonces, cualquier cosita de estas que tú ves que hay un grupo de empresarios bien buena onda, y luego el Banco Interamericano de Desarrollo súper buenísima onda, rescatando ahora las empresas. No, o sea, es que hay un antecedente que no podemos ignorar. Esto no es Suiza ni es Estados Unidos. Aquí el empresariado ha abusado una y otra vez y el mejor ejemplo es FOBAPROA. Seguimos pagándolo entre todos. Y antes de irnos a un corte, Alejandro, que no se le olvide a la gente que hace 11 años, en 2009, enfrentando otra pandemia, se aumentó el IVA que no ha bajado, un IVA que se dijo que era para financiar también el sector salud, que quedó hecho pedazos. Vamos a ir un corte y volvemos enseguida.